Vamos a ver, en muy pocas palabras, cuáles son las novedades de las declaraciones de gastos y de financiación para el periodo 14-20 con respecto al periodo anterior, al periodo 2007-13. De alguna forma constituyen los rasgos característicos del programa actual para que podamos declarar los gastos y la financiación. Lo primero de todo es que habrá, no sé lo que ha pasado, habrá una única declaración anual. Habrá una única declaración de gastos, como nos ha dicho Emily, a elegir entre o bien 1 de abril o bien 1 de septiembre. Todos los socios deben coordinarse por el jefe de fila, por el beneficiario principal, para que se haga en el mismo momento. Si decimos que va a ser 1 de abril, todos los socios declaramos el 1 de abril. Y excepcionalmente, en esta primera declaración de gastos, y pueden tomar nota, la declaración se presentará del 15 de mayo al 30 de junio. Pero es una declaración excepcional por ser la primera y porque estamos poniendo a punto el módulo en el SIGEFA para que funcione correctamente. A partir de esta primera será siempre 1 de septiembre, 1 de abril y, como también nos ha recomendado la autoridad de certificación, el que primero declara probablemente es el que tiene más probabilidades de recibir los fondos antes. Por eso también se recomienda que sea en abril. A partir de ahí ya ustedes deciden si eligen un periodo u otro. Otra de las novedades que tenemos en este periodo es la inclusión en todo lo que es el circuito de declaración de los socios andorranos. Durante el 7-13 ya podían participar, podían ser socios en cualquiera de los proyectos. Sin embargo, la gran diferencia, el gran salto de los socios andorranos en este periodo es que declaran el gasto exactamente igual que el resto, es decir, presentan su tarea en el módulo de SIGEFA, se les controla, y eso sí, es el Gobierno andorrano quien les controla, y están en el circuito de declaración igual que el resto. Otro de los puntos importantes, la tercera característica, es se suprime el papel. De los que estéis aquí participabais en el periodo anterior, en cada declaración no solamente se declaraban telemáticamente en la aplicación SIGEFA, sino que además copia de todas las facturas y de todos los comprobantes de pago y otros elementos había que enviarlos por correo al controlador de primer nivel. En esta ocasión se suprime el papel, todas las facturas, eso sí, hay que escanearlas y hay que subirlas en la aplicación. Cada vez que metamos un gasto lo tenemos que subir, pero ya no tenemos que hacer ese envío del paquete de información anual. Sí que tenemos la obligación de enviar la hoja final de la declaración de gastos donde el representante legal y el financiero de cada uno de los beneficiarios firman y declaran que los datos son correctos y que son verídicos. Eso sí que nos lo tendrán que enviar y en esta primera declaración, como ha citado Emily, todavía no está el controlador de primer nivel, gracias, todavía no está el controlador de primer nivel y, por lo tanto, nos lo enviaréis a nosotros. Esa información os la enviaremos también para que la tengáis y no se os olvide. Dentro de lo que es el SIGEFA, bueno, vuelvo a lo del tema de se suprime el papel. Se suprime el papel tanto en las declaraciones individuales como después cuando el beneficiario principal, jefe de fila, envía en nombre de todos sus socios la certificación, la declaración de la operación, también es en todo el proceso. Otra de las novedades dentro de lo que es la aplicación es que va a haber un registro de datos, además del registro de gastos que ya existía en el 7-13. Y esto va a simplificar el trabajo vuestro, porque os voy a poner un ejemplo. Cada vez que introducíamos los datos de un trabajador, de una nómina, había en cada declaración que meter siempre otra vez todos los datos de esa persona o de un proveedor. Entonces, sí que hay un registro de datos que, tanto para los datos de recursos humanos de nuestros asalariados como de proveedores y de contratos públicos que hayamos podido hacer en el proceso, con que los metamos una vez es suficiente porque luego en el gasto lo asociamos a ese registro. Luego nos lo explicarán las gestoras. Y, por último, y esto también lo hemos dicho ya, la autoridad de certificación va a pagar directamente a cada beneficiario. Es imprescindible que todos ustedes tengan sus datos al día, los datos de que la entidad no ha cambiado de nombre, de que no se ha modificado la naturaleza jurídica, el número de cuenta está correcto y esa es responsabilidad suya de vigilar que en la aplicación, si hay cualquier cambio, si quieren recibir el dinero tienen que tener el dato actualizado, porque si no la autoridad de certificación cuando haga el envío
no les llegará, les dará un error. Con esto se termina este esquema de las acciones, de los rasgos generales, y sí que vamos a hacer la siguiente presentación en la mesa porque la comparto con Teresa Zas y Émilie Lalande y creo que va a ser más fácil estar ahí. Bueno, antes de entrar en lo que es el módulo de declaración de gastos y de financiación, vamos a recordar algunos datos importantes sobre la elegibilidad del gasto y sobre lo que serían las normas a aplicar. Simplemente recordarles que hay una jerarquía normativa y que se aplica en todos los niveles. Primero, en un nivel de reglamentos de la Unión Europea, es decir, tenemos que cumplir toda la legislación europea. Las propias reglas del programa que ya conocen porque están en la guía del promotor y para presentar su proyecto han tenido que mirarlas y que estudiarlas, y las reglas de elegibilidad nacionales de cada uno de los 3 estados que participan en el programa. Eso, partiendo de esa premisa, son elegibles todos aquellos gastos dedicados a las acciones descritas en sus formularios de candidatura que se han aprobado, y siempre que entren dentro de alguno de los gastos, de los tipos de gasto que tenemos en el programa, que están en la guía del promotor y que vamos a repasar ahora. No sirve de nada que tengamos un proyecto extraordinario y que hagamos pues, nuestra investigación, nuestro edificio, las actividades que tenemos proyectadas, si no tenemos detrás un soporte contable de todos los gastos que hemos tenido y si no lo relatamos bien en los informes de ejecución que os explicaremos cómo hacer. Es decir, tenemos que hacer todos los procesos en paralelo, todo es importante. Y nuestros gastos deben respetar la legislación, como he citado, respetar las normas de contratación pública, que tengamos una contabilidad separada de los gastos relativos al proyecto, que los gastos sean esenciales al proyecto y los tengamos además aprobados, que cumplamos con los principios de buena gestión financiera y que todos los gastos estén realizados por nosotros, por nuestra entidad y también pagados por nuestra entidad. Todas las facturas, todos los justificantes deben ir a nuestro nombre. Y, por supuesto, no pueden ser objeto de doble financiación con otros fondos. Es importante que de cada uno de los gastos se siga una pista de auditoría. Debe haber una factura o cualquier otro documento acreditativo del gasto, una nómina, un recibo. Por supuesto, un comprobante del pago. Cuando declaramos los gastos, tenemos que subir ese justificante del gasto, esa factura o lo que sea, y, salvo que en nuestra entidad tengamos un interventor o un tercero cualificado, el comprobante del pago es suficiente. Por supuesto, si son gastos en los que ha habido un proceso de contratación, tendremos que aportar todos los documentos, toda la trazabilidad de esos documentos, desde que se publicita hasta la factura. Y cuando hagamos la declaración tendremos que subir ese gasto que estará enmarcado en uno de los tipos de gasto y que ese gasto tenga un vínculo y un reflejo en el informe de ejecución, que cuando contemos lo que hemos hecho se vea efectivamente que ha sido necesario hacer esos gastos. Todas las facturas, todos nuestros recibos deberían de tener una mención del FEDER y del programa y, por supuesto, con el acrónimo y el número de EFA de nuestro proyecto. Un rápido recordatorio de qué gastos no son elegibles. No es elegible el IVA que recuperamos, ni los intereses de deuda en el caso de que hayamos solicitado, por ejemplo, un préstamo para poder realizar financieramente nuestro proyecto, la adquisición de terrenos que exceda del 10% del coste del proyecto, todo tipo de gastos de multas, sanciones, litigios, todo esto no es elegible. Tampoco lo son las donaciones y obsequios de importe mayor a 50 euros, ni el material de segunda mano. Por supuesto, no podemos presentar amortizaciones que ya están financiadas por otras subvenciones y, con la excepción de algunos gastos de trabajo voluntario y aportaciones en terreno que veremos ahora, los gastos en especie no son elegibles. Otro de los gastos que tampoco podemos presentar, si los hubiera, son facturas entre socios y, desde luego, la autoridad de gestión recomienda que no haya tampoco facturas de asociados.
Y ahora vamos a entrar en lo que sería, bueno, los distintos tipos de gastos, que no es una lista muy larga. En cuanto a los recursos humanos, los gastos de personal, todos los gastos de personal que tengamos en nuestra entidad destinados al proyecto y que podamos probarlo, son elegibles. Como sabéis, en nuestra convocatoria había la opción de una modalidad simplificada, que es hasta el 20% de los costes directos que no exceda de 200.000 o a coste real. Si hemos elegido la modalidad simplificada, no tenemos que presentar absolutamente ningún documento en nuestra declaración de gastos. El sistema calculará automáticamente ese 20% de los costes directos que presentemos en esa declaración. Y a coste real sí que hay que presentar todos los documentos que tengamos derivados de gastos de recursos humanos. Donc, sans doute vous vous souvenez des anciens séminaires où il y avait plusieurs façons de certifier les dépenses en fonction de la typologie de ressources humaines. Si la personne est dédiée à 100%, c'est facile, le contrat de travail, et après on passera ses nominas, c'est ses bulletins de salaire, et les preuves du paiement des charges fiscales et sociales. Quand c'est une personne qui est ponctuellement affectée à l'opération, on demandera des feuilles de temps. Et quand la personne est affectée à un pourcentage fixe, il faudra l'ordre de mission de son supérieur hiérarchique qui dit je dédie cette personne, j'affecte cette personne, madame machin ou monsieur un tel, à tant de pourcents de son temps de travail sur le projet POCTEFA, EFA, de temps à temps. Concernant le volontariat, elles doivent apparaître également ces dépenses à l'intérieur. Évidemment, vous n'aurez pas de preuve de paiement puisque ce sont des dépenses en espèces et ce sont vos propres bénévoles. Donc ça, c'est quand vous valorisez le bénévolat dans votre structure. Elles doivent apparaître dans les dépenses de personnel. Dans l'hypothèse, ce sont les dépenses d'une autre structure, parce que par exemple, c'est souvent le cas dans les projets de recherche où un chercheur est mis à disposition par une autre entité aux bénéficiaires. Je pense aux unités mixtes de recherche où le CNRS prête souvent un chercheur à une université ou inversement. Et vous avez le même montage du côté espagnol. Dans ce cas-là, toutes les pièces concernant ce chercheur, ses bulletins de salaire, son affectation s'il n'est pas imputé à 100% au projet, son contrat de travail devront être fournis par le bénéficiaire, même si ce n'est pas de sa structure. La convention qui lie le bénéficiaire avec ce tiers devra être également fournie. Et comme il s'agit d'un tiers qui vous apporte de la dépense, sur laquelle vous allez récupérer du FEDER, il doit apparaître également en financement. C'est un cofinanceur. Même s'il ne vous donne pas de l'argent directement, s'il vous prête, met à disposition un chercheur pour un montant, je ne sais pas, de 10 000 euros, disons, vous devrez déclarer qu'en espèces, vous avez reçu l'équivalent de 10 000 euros de subvention. Donc ça, c'est pour les montages souvent qui ont trait à la recherche et au développement. Et en principe, c'est déjà prévu dans votre plan de financement, ce cas particulier. On pourra discuter des cas particuliers parce que ça ne concerne pas tout le monde à la pause si vous le souhaitez. Bueno, seguimos con los gastos y pasamos a los gastos de oficina y administrativos. Estos gastos en este periodo hemos conseguido que sean unos gastos a tanto alzado, lo cual simplifica bastante su trabajo, ya que en 2007-13 sí que vimos que eran gastos que eran complicados de demostrar, de declarar, de establecer metodologías. Entonces, estos gastos tienen un límite de hasta el 7,5% de los gastos de personal, con el límite de 20.000 euros por socio. Es el porcentaje que haya quedado establecido en su candidatura. Cada uno en su tabla de costes tendrá ese porcentaje. Y no hay nada que tener que justificar en cada declaración. La aplicación automáticamente calculará a partir de los gastos que hayan presentado de recursos humanos en esa declaración el porcentaje de gastos de oficina y administrativos que les corresponde. Alors, important, comme c'est une dépense qui se calcule automatiquement, comme dans le cas de ceux qui ont choisi cette modalité simplifiée pour le personnel, il faut savoir que si jamais le contrôleur vous corrige les dépenses de personnel, automatiquement, 7,5% seront corrigés, puisque c'est en fonction de ce calcul. De la même façon, si une dépense de personnel était irrégulière dans le futur, automatiquement, le pourcentage de frais de bureau et d'administration calculés sera impacté.
Donc j'insiste sur ce point où tout est lié à ce niveau-là. Et évidemment, ces taux ne peuvent pas être modifiés, donc ils sont inscrits dans votre candidature en fonction du tableau des coûts. Ils ne sont pas modifiables parce qu'on ne peut pas présenter 7,5% dans la première certification, 5% dans la deuxième et 6% dans la troisième. À la fin, on n'aurait pas un montant du pourcentage qui est établi dans la candidature. Donc c'est la raison pour laquelle ces pourcentages ne sont pas modifiables. Vamos a pasar a los siguientes tipos de gasto. Hemos visto los de personal, los de oficina y administrativos y pasamos a los gastos de viaje y alojamiento. En principio son gastos que deben de estar claramente vinculados al proyecto y que deben de ser gastos para nuestro personal, de nuestras entidades, para nuestras reuniones, seminarios, eventos, etcétera. Debe haber comprobantes también de todos los gastos realizados en viajes sin desplazamientos y hay unos límites que establece un reglamento de la Comisión y que lo tienen en la guía de promotor para hotel y dietas por día y por país. Entonces, sí que voy a aprovechar porque ayer hubo una consulta en Barcelona de una de las personas que estaba, porque en la guía del promotor efectivamente lo que dice es que si hay gastos de desplazamientos y de dietas de personas externas, ejemplo, un profesor que invitamos a una jornada que estamos organizando. En este caso, si nosotros estamos pagando ese billete directamente, la factura va a ir a nombre de nuestra entidad, lo podemos incluir en gastos de dietas, de viaje y alojamiento. Sin embargo, si es una factura que nos emite otra universidad o un prestatario, ahí van a ir a los gastos de asesoramiento, en concreto se llama gastos por asesoramiento y servicios externos. Entonces hacemos esa distinción. Es bastante importante vincular, como he dicho, estos gastos al proyecto, porque a veces nos encontramos con una actividad en la que van a participar 50 personas y no es tan sencillo demostrar que 50 personas están vinculadas al proyecto. Por lo tanto, tendremos que guardar siempre hojas de firmas, actas de las reuniones, fotografías, todo tipo de documentos que prueben este gasto. Comme cela fait partie des dépenses sur lesquelles il y a parfois des irrégularités, on en reparlera cet après-midi dans les dépenses à risque. Pasaríamos a los gastos por asesoramiento y servicios externos, que en el 7.13 se llamaban prestaciones de servicios. Y efectivamente son servicios prestados que deben de estar basados en acuerdos o contratos. Es muy importante que justifiquemos el proceso de selección conforme a las normas de contratación pública y, como he dicho antes, guardar toda la trazabilidad desde el inicio, desde la publicación, el contrato, la factura y los resultados, los entregables, estudios o lo que sea, lo que proceda. Los gastos de equipos son aquellos gastos de compra o alquiler de un socio necesarios para el proyecto, deben de estar también aprobados en la candidatura. Hay una lista no exhaustiva en la guía del promotor y, en principio, si tienen alguna duda sobre algún otro tipo de gasto que no lo ven reflejado en esa guía, nos pueden consultar siempre en cualquier momento para que les informemos de si ese gasto es elegible o no. Ya que digo esto, aprovecho para comentarles que es importante que siempre las consultas y las dudas que tengan las centralicen en el jefe de fila, porque somos muchos beneficiarios para ir hablando individualmente con cada uno de ellos y para nosotros es mucho más sencillo el trabajo por proyecto y centralizado a través de nuestro interlocutor, que es el jefe de fila. Por último, los gastos en infraestructuras. Son todas aquellas inversiones que hayamos tenido previstas ya en la candidatura y que estén aprobadas, gastos de infraestructuras y obras. Al igual que las anteriores, de asesoramiento y prestaciones de servicio externos, tendremos que guardar una trazabilidad de todo ese proceso de contratación, porque todos esos documentos los tenemos que presentar. Le chapitre recettes, ingresos. La Autoridad Nacional Francesa habló de los problemas que estamos encontrando a día de hoy en el programa 7.13 sobre los proyectos con ingresos y ocurre que un cierto número de proyectos
han generado ingresos. Es un tema que abordaremos esta tarde dentro de los gastos a riesgos y problemas que puedan ocurrir y haremos un foco. Yo únicamente en este apartado recordar que los ingresos netos que vais a declarar en cada declaración de gastos se van a deducir de vuestros gastos. Explico. Vais a declarar el ingreso bruto, entonces que son tasas, ventas, arrendamiento. A día de hoy son fáciles de encontrar porque son los que tenéis durante las actuaciones del periodo que vais a declarar. Si habéis hecho un evento, si habéis vendido algunas cositas, entonces ahí es fácil. Podéis descontar del ingreso bruto, de lo que habéis recibido, gastos de explotación, que son todos los gastos de funcionamiento que no están dentro del proyecto. Por ejemplo, si habéis tenido que contactar la seguridad y que no estaba previsto en el proyecto, lo podéis pasar para descontar y bajar el importe de ingresos que va en eso, lo que permite a veces de llegar a ingresos a cero, pero necesitamos de la información, que necesitamos el gasto bruto, que nos explicáis, si en el caso que fuera negativo, que lo plasmáis. Ahora bien, si ocurre que este ingreso, pues quizás al final descontando queda un par de euros a declarar o bastante alguna vez, se van a deducir del gasto que nos estáis declarando. Y es únicamente una vez deducido que aplicaremos el FEDER que va en eso. Es por eso es importante, es una parte muy muy importante y ya veremos esta tarde cómo lo hacemos en el caso de los ingresos que se generan después. Durante la vida del proyecto es relativamente fácil, los que lo han hecho no han tenido mayores problemas, si tenéis espectáculos, ventas, venta de entradas, porque hacéis un evento que está de pago, nosotros no os hacemos pagar, pero si os hubiéramos hecho pagar la entrada, por ejemplo, tendremos la obligación de declarar estos ingresos que hemos recibido en el marco de ese seminario. Buenos días. Aquí queríamos hacer un pequeño recordatorio de lo que ya os hemos comentado en el seminario de Vidal sobre el cumplimiento de la normativa de contratación pública y que también os recordaremos en la sesión de la tarde en errores frecuentes porque es un tema que ha llevado a muchas correcciones financieras en el periodo 2007-2013. Ha sido fuente del 40% de correcciones financieras del programa. Eso es un punto que queremos que tengáis muy en cuenta a la hora de ejecutar vuestros proyectos. Bueno, la normativa de contratación pública, cada beneficiario tendrá que respetar la normativa de contratación del Estado que le corresponda. En el caso de España y de Francia tenemos una serie de normativas comunitarias que armonizan la legislación y que han sido ya transpuestas a la ley francesa. Y en el caso de España, pues la nueva ley de contratos del sector público está pendiente de publicación. En el caso español también habría que tener en cuenta la normativa de desarrollo regional de cada comunidad autónoma. Unas breves orientaciones respecto a la normativa de contratación pública. No solo los tipos de beneficiario que están sujetos a esta normativa los entendemos en sentido amplio, es decir, no solo las administraciones públicas propiamente dichas, sino también entidades que forman parte del sector público, es decir, cualquier entidad que tenga una finalidad de interés general y que esté financiada mayoritariamente por fondos públicos o que esté controlada, sus órganos de dirección estén controlados por administraciones públicas. En el caso español, recordar también la Ley General de Subvenciones, es decir, que aunque seamos una entidad privada, estamos obligados a seguir un mínimo de publicidad y de transparencia en la contratación pública, contar con al menos 3 ofertas y justificar a quién se ha seleccionado según criterios de economía y de eficiencia. Cuando nos encontramos con un expediente de contratación pública, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer pues, es la delimitación de la necesidad y del objeto del contrato y, en función del presupuesto, determinar el procedimiento que corresponde a ese expediente y el tipo de publicidad necesaria.
Los criterios de selección tienen que ser criterios no discriminatorios y proporcionados con el objeto del contrato, y los criterios de adjudicación tienen que ser criterios de adjudicación pertinentes. Al estar en un programa de cooperación transfronteriza, tenemos que preguntarnos siempre por el carácter transfronterizo del contrato, en función de sus características y del lugar de ejecución. Nosotros recomendamos siempre, pues, en función del tipo de procedimiento, bien contar con ofertas o propuestas de entidades, de empresas de ambos lados de la frontera, o bien, si es un procedimiento que exige publicidad, pues hacer la publicidad también de ambos lados de la frontera. En cuanto a los gastos comunes, recordaréis que en la guía del promotor hay dos opciones que son válidas respecto a estos gastos. Bien, un acuerdo de reparto o los acuerdos de reciprocidad. En los acuerdos de reparto, normalmente lo que se hace es que un beneficiario se ocupe de gestionar el expediente y de tramitar el expediente de contratación, y puede haber una facturación a ese mismo beneficiario que después la reparte entre el resto de beneficiarios que le reembolsan, o bien puede haber una facturación del adjudicatario a cada uno de los beneficiarios según un acuerdo que se recoja en el expediente. Esta opción es válida, pero recordamos que puede tener bastantes incidencias a nivel fiscal y contable, entonces recomendamos que siempre se contacte con todos los beneficiarios del partenariado para evitar cualquier tipo de problemas. En cuanto a lo que nosotros recomendamos y que tiene menos incidencia serían los acuerdos de reciprocidad, por el cual se reparten los gastos comunes de gestión, de comunicación u otros gastos que pueda haber a nivel equilibrado entre beneficiarios. Cada uno se encargaría, pues, de una parte, de la parte que le correspondiera, uno de la gestión, otro de la comunicación. Bueno, y nada más, recordaros que en la sesión de la tarde también haremos un breve punto sobre contratación pública en el que trataremos de los errores más frecuentes para intentar evitarlos en este periodo. Buenos días, bienvenidos a todos y bienvenidas. Muchos de vosotros ya nos vimos las caras en el seminario de Vidar, al que fueron invitados todos los jefes de fila de los proyectos que se programaron en la primera convocatoria, pero no estaban invitados la totalidad de los beneficiarios. Así que bienvenidos y enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí. Como han explicado mis compañeras y han explicado las autoridades, este seminario está hecho principalmente, pues, para minimizar un poco los errores y para que aprendamos un poco cómo se tienen que hacer las declaraciones de gastos. Nosotros, la Secretaría Conjunta, estamos para ayudaros y acompañaros. No estamos ahora para tener un ojo crítico sobre vosotros. Ya damos por hecho que vuestros proyectos son buenos y están contribuyendo a los objetivos del programa. Entonces, tenemos que tener una relación de confianza y vamos a estar trabajando durante 3 años en declarar gastos y en presentar un poco justificaciones. Entonces, vamos a intentar, pues eso, si tenéis dudas, vosotros nos las comunicáis y nosotras estaremos ahí, pues, para ayudaros y acompañaros a lo largo de todo este proceso. Mi presentación de ahora es muy breve, simplemente, pues, explicaros cómo empezamos a hacer esa declaración de manera concreta. Hemos oído un montón de presentaciones, ahora empezamos vamos a explicaros cómo entramos en la aplicación informática SIGEFA y cómo empezamos a introducir los datos. Y empezaría ese proceso. Todos os preguntaréis cuándo empezará esa fecha. Dentro de poco recibiréis un correo e información sobre el momento de empezar a declarar. Será el 15 de mayo y tendréis un plazo de hasta el 30 de junio. ¿Cómo empezaríamos a hacer esto? Bueno, los jefes de fila hasta ahora tenéis un código de usuario y una palabra clave para acceder a SIGEFA. El resto de beneficiarios tenéis también una contraseña que os permite un poco ver lo que hay en la aplicación, pero nos permite manipular. A partir de ahora, cuando abramos la aplicación SIGEFA para el módulo de declaración de gastos,
El jefe de fila tendrá que introducir una serie de datos y darles un código y una palabra clave a cada uno de los beneficiarios. Lo primero que tiene que hacer el jefe de fila, antes de empezar a introducir ningún tipo de dato en las plataformas, es contactar a cada uno de los socios de su proyecto y concretar bien, quedar en quién es la persona de contacto que va a hacer las declaraciones dentro de la plataforma, nombre, apellido y un email de contacto, que puede ser el de la persona que va a hacer la declaración o un email genérico de la entidad. ¿Por qué digo ese email genérico? Porque las personas a veces cambiamos y la entidad sigue siendo la misma, ¿no? Siempre va a ser la misma. Y ahora vamos a estar declarando gastos durante 3 años, la duración de vuestro proyecto, pero vamos a necesitar esas claves incluso a lo mejor 5 años, 6 años, 10 años después de la finalización de vuestro proyecto. Entonces, tiene que ser un email que funcione, porque si os tenemos que contactar dentro de 6 años, ese email tiene que estar vigente. En nuestra plataforma web del programa, en poctefa.eu, vais a encontrar todas las presentaciones de hoy. Entonces, no os preocupéis porque toda la información estará disponible online. Además, están haciendo una grabación en vídeo y está siendo en streaming, pero también va a estar colgada con las traducciones, con los subtítulos. Además, ahí vais a encontrar toda la documentación que hacemos mención durante estas presentaciones. En la parte superior derecha y donde están las flechas podéis acceder a la plataforma SIGEFA, arriba a la derecha y abajo donde está el simbolito del llavero. Bueno, cuando entráis debéis introducir el código de usuario, la palabra clave. Esto me imagino que ya lo habéis hecho, lo controláis. Y una vez dentro de la plataforma, veréis que tenéis un simbolito de unas personas, pues clicáis, tendréis que pulsar sobre el botoncito ese de las personas y directamente os aparecerán los nombres de las entidades que participan dentro de vuestro proyecto. Entonces deberéis entrar en cada una de esas entidades para crearles el usuario y la palabra clave de cada uno de ellos. Añadís el usuario y ahí es donde introducís el nombre, el apellido y el email de esa persona. En ese momento, una vez que introducís en el email y le dais a validar o guardar, pues os aparecerá un mensajito que dice que vais a recibir un correo próximamente. En ese correo electrónico que recibirá el email, lo recibirá el beneficiario al que le habéis creado la cuenta, no el jefe de fila. Ese beneficiario recibirá un email y que tendrá que activarlo. Ahí en ese email que viene como el que manda el email es info@poctefa.eu, recibirá la palabra clave y el vínculo donde tiene que activar su cuenta de usuario. Y esto es así de sencillo, pero es muy importante. Una cosa muy importante para ahora y para la declaración de gastos en general es que tengáis siempre la documentación a mano y que la tengáis ahí un poco antes de empezar a hacer cualquier declaración, pues para que os sirva, que os acompañe a hacer esa declaración. Todo estará en la página web del programa. Uno de ellos es el formulario de candidatura, que es el cuadro de mando de la gestión de vuestro proyecto. Todo lo que vais a hacer tiene que hacer referencia al formulario de candidatura, que es lo que aprobó el comité de programación y que es donde da las pautas, las líneas generales de lo que vais a hacer. La guía del promotor, que es donde vienen todas las indicaciones sobre temas de elegibilidad de gastos y sobre otros temas. Los informes de ejecución que hayáis hecho previamente, en este caso no tendréis ninguno, entonces, bueno, aquí no os podéis basar en nada. Y la guía de declaración de gastos, que está colgada en nuestra web desde ayer. De momento solo está en castellano y a partir de la semana que viene ya lo tendremos en francés. Esta guía de declaración de gastos explica de manera bastante clara cómo es el circuito de declaración de gastos y además viene acompañada de una serie de fichas bastante didácticas sobre cómo vamos a introducir los datos dentro de la aplicación SIGEFA.
Las fichas ahora mismo no están disponibles porque estamos todavía en una fase de testeo de la herramienta online, pero estarán antes de que pongamos el módulo en marcha. Y por último, el último informe que tengáis del controlador de primer nivel. Eso es todo. Gracias.